Buenos días, mi nombre es Lucy Nieto, soy coordinadora CRA de la Escuela Alejandro Gorostiaga Borrego de la comuna de Renca. Este trabajo que se inició el año 2020 a través de la invitación de la coordinadora CRA comunal a trabajar con el libro de María José Ferrada, Niños. Obviamente que fue un trabajo online, estábamos en pandemia, un poco difícil de poder invitar a los niños, pero realmente el libro era fantástico y pudimos conectarnos tanto con ellos como con su familia. Eso fue el trabajo de 2020 con el libro Niños de María José Ferrada. Hubo una grabación en que los niños leyeron uno de estos escritos, ¿cierto?, del libro Niños. Participaron alumnos de quinto año de nuestra escuela. Y posteriormente, el año 2021, invita a todas las coordinadoras de CRA a conocer en primera instancia el libro Ronda que abraza la tierra, de María José Ferrada y Karina Letelier, ilustradora, para poder trabajar con los tercer años. Ese libro contiene cuentos hechos por María José Ferrada, en donde se cuenta el artículo en forma lúdica de los derechos humanos. Eran 30 artículos, inclusive en algunas colegias, comentábamos con las colegas, salieron más artículos aquí también que podían integrarse a eso. Eso fue el trabajo de los derechos humanos. Todavía estamos en pandemia y todavía estábamos conectados a través de online. Conversamos con la profesora de tercer año, Javiera Castañeda, para ver cómo podíamos trabajar este libro. También lo conversamos a nivel comunal, pero se nos dejó la libertad de poder cada una aplicar la estrategia o la metodología que estuvieran acorde a la realidad de escuela. La realidad de escuela en ese momento era nuestro trabajo online todos los días de la semana, y con Javiera nos reunimos para ver cómo podíamos trabajar estos 30 artículos, que si bien es cierto, nuestros niños estamos en un medio vulnerable, ¿cierto? Obviamente que estos artículos tocaban muy de fondo en la realidad que ellos vivían. Entonces teníamos que tener también ese cuidado y entusiasmarlos. La estrategia y el trabajo, la planificación que realizamos fue en torno a las distintas realidades que teníamos de nuestros alumnos. Nuestros alumnos el año 2020, porque la realidad era que no todos contaban con un equipo para esa conexión. El año anterior tampoco no fue un primer año muy sistemático, por lo tanto teníamos alumnos no lectores en tercer año, lo que nos llevó a que no todos podían leer los cuentos, ¿cierto?, que venían en este libro, ni tampoco poder trabajarlos. Por lo tanto, vimos estrategias que pudiéramos ver los estilos de aprendizaje y también los ritmos de cómo podíamos ir trabajando. Por eso que hicimos una propuesta en común, que se trabajara en común los artículos, vimos los artículos que podríamos trabajar y utilizamos, ¿cierto?, a través, obviamente como estábamos conectados, PowerPoint, ¿cierto?, mostrarles el libro, aplicar la estrategia a través de la imagen. Primero vimos, ¿cierto?, le presentamos a quien había ilustrado estos derechos en este libro, Karina Letelier, quién era ella, y posteriormente a través de la rutina del pensamiento veo, pienso y me pregunto, a través de la imagen veíamos qué es lo que ellos veían, qué es lo que pensaban de eso y qué me pregunto de qué se tratará lo que viene, para luego hacer una puesta en común. Los que ya tuvieran el proceso lector podían leerlo, los otros aportaban con su análisis crítico, con sus pensamientos, con sus sentimientos, que con la profesora Javiera, ¿cierto?, muchas veces se nos cayeron lágrimas por las realidades que ellos nos contaban. Entonces, no solamente fue un trabajo enriquecedor para nuestros niños del tercer año A del año pasado, sino que también al equipo de aula con quienes trabajamos en esa oportunidad. Con Javiera, bueno, fuimos analizando después de cada clase para ver si cambiábamos la estrategia, pero vimos que la estrategia, como lo estábamos haciendo, estaba dando frutos, y cómo queríamos plasmar este trabajo, lo quisimos plasmar en algo que ellos pudieran tener más concreto, y creamos con los niños. Vinimos acá, multicopió a través del jefe técnico, bueno, todo el apoyo del colegio,
Se les hizo llegar a las casas el material para que ellos lo pudieran hacer y obviamente que después las clases lo fuimos haciendo paso por paso. Y se creó este mini libro de bolsillos que lo llamaban ellos, ¿ya? Para que lo tuvieran y en algún momento en el recreo poderlo compartir cuando ya volviéramos a la presencialidad, poder compartirlo con los demás niños en el colegio, porque esa es la idea, no era quedarnos para nosotros, sino que también lo pudieran compartir. Lo hablo entre nosotros porque en realidad se formó una cohesión de curso tan grande que éramos todos como uno, ¿ya? Profesores, el equipo de aula, los niños, nuestros apoderados también, porque ellos estaban detrás de la pantalla, ¿cierto? Detrás de la pantalla del celular o del computador. También fue importante para los niños encontrarse con la autora, hacerles preguntas. También invitamos a apoderados en esa oportunidad, quienes pudieran conectarse. En realidad fue una experiencia muy bonita. Posteriormente, la coordinadora comunal, viendo que había sido un trabajo muy enriquecedor en todas las escuelas, porque en realidad nosotros nos conectábamos con nuestras otras pares de coordinadoras CRA en reuniones de redes con Andrea y en reuniones de trabajo para ver cómo iba el proceso de esto. Y Andrea nos invita a que podamos crear los microcuentos. Nosotros, como habíamos ya hecho este trabajo colectivo, porque de acuerdo a la realidad curso del tercer año A, como les decía anteriormente, niños no lectores o niños en proceso lector y niños ya lectores, quisimos continuar la misma estrategia y trabajar estos microcuentos. También fueron cuentos colectivos a través de lluvias de ideas y se crearon, aportamos para el libro Todos somos iguales, ¿cierto? Con 2 microcuentos